Empezó ahí el desánimo al enterarme yo de eso y investigar. Y aparte, aunado a los ataques que yo recibía de los mismos compatriotas. Hola, hola querida comunidad de YouTube, bienvenida y bienvenido y bienvenides a este Story Time que se llama Lo dejé todo para irme a Canadá. Y si no has visto el Story Time anterior, en el cual te cuento por qué renuncié a mi trabajo y que es de cierta manera la continuidad para este Story Time, pues te lo voy a dejar por aquí para que lo veas, velo y ya después vienes a ver este otro Story Time. Bien, como saben, pues renuncié a mi trabajo como traductora in-house en una compañía por la cual estuve 5 años trabajando, y la decisión de renunciar fue porque ya me había frustrado muchísimo de traducir siempre lo mismo y los mismos tipos de texto. Ya estaba en un hartazgo mental y ya no me entusiasmaba seguir trabajando para esa empresa. Así es que tomé la decisión de renunciar. Y bueno, cuando renuncié, te había comentado en ese story time que yo había planeado tanto en cuestión financiera como también de lo que iba a hacer para irme a Canadá. Decidí irme a Canadá porque mi hermana, la chica Irlanda, tenía conocidos y amigos que se habían ido a buscar oportunidades allá y que habían empezado con trabajos quizá de meseros o de niñeras y que después se colocaron de acuerdo a lo que habían estudiado para empresas allá en Canadá. Incluso una de las amigas de mi hermana pues tuvo la amabilidad de charlar conmigo por teléfono y comentarme cómo fue su historia, ¿no? Y cuál fue el proceso que ella hizo para trabajar allá y estar en una empresa de acuerdo a lo que ella había estudiado. Ella tiene muchísimo tiempo trabajando allá, así es que ella me comentó todo el proceso que hizo, cómo se fue y su experiencia. Y bueno, viendo que ella había obtenido resultados que esperaba de conseguir trabajar para una empresa allá y desde luego trabajando muy a gusto y obteniendo un beneficio económico, pues eso me animó a irme exclusivamente allá a Canadá. Yo ya conocía Canadá, Vancouver, había estado estudiando allá inglés, pero ahora quería yo cambiar de estado, por decirlo así, y bueno, decidí irme a Toronto. Ya con esta planeación de que iba yo a buscar, yo había planeado buscar trabajo como traductora in-house y si no, bueno, como maestra de español, porque también sabía que buscaban a profesores de español para enseñar ese idioma, o la otra alternativa era como niñera, pero mi primer objetivo desde luego era trabajar como traductora para alguna agencia, alguna compañía. Así es que pues hice toda una planeación, hice mis ahorros para poder estar en ese país por lo menos unos 3, 4 meses y bueno, planeando que ese es el tiempo más o menos que me iba a llevar en conseguir un trabajo, pues ya lo que iba yo a ganar, pues ya iba a estar yo más tiempo. Mi idea era estar aproximadamente unos 6, 7 meses o incluso un año y después regresar, ¿no? Ese era mi plan. Y bueno, el día que le avisé a mi familia, pues obviamente se quedaron con una cara de sorpresa, ¿no? Porque sabían que yo ya había renunciado a mi trabajo, pero que no estaba contemplado irme a Canadá, ¿no? Yo lo estaba haciendo de manera muy discreta para, pues no, que no me dijeran de, oye, pues no te vayas, que no iba a ser así su comentario, ¿no? Pero digo, esta parte de, pues no te vayas a otro país, pues siempre o quieras o no, pues llega a salir el comentario. Así es que bueno, al final pues desde luego me apoyaron, siempre me han apoyado y bueno, el día que yo ya iba a tomar el avión, un día antes o dos, pues hicimos una comida, mis hermanas y mi mamá, y bueno, y la despedida fue para un buen viaje y para conseguir los objetivos que yo estaba ya planeando de irme a ese país. Así es que en el aeropuerto, pues qué te quiero decir, que en el aeropuerto pues obviamente las lágrimas salieron, las emociones estaban ahí a flor de piel. Yo por un lado tenía sentimientos encontrados de sí quererme ir y por el otro lado no, porque era pues bastante tiempo el que iba yo estar allá y bueno,
era la primera vez que yo me iba por mucho tiempo a otro país. Así es que bueno, puse finalmente el pie en el avión y pues ya llegando a Canadá, me recibió una familia y yo pagué una estancia en un Airbnb, así que era una familia muy, muy amable y llegué ahí. Y bueno, las primeras 2, 3 semanas, te quiero platicar que yo no perdí el tiempo, ni siquiera me fui a pasear porque ese no era mi objetivo. Sí quería yo conocer los lugares más turísticos de Toronto, pero yo no iba en plan de turista ni de viaje para conocer el país, sino para trabajar. Así es que casi más o menos durante un mes, 3 semanas y media, me dediqué a buscar ofertas de traductoras que solicitaran en agencias o con clientes o con alguna empresa, y también buscando otro tipo de trabajos como de maestra de español. Y lo que hice fue, pues desde luego, agarrar el periódico o buscar en internet las empresas que estaban en el ramo de la traducción. Incluso fui a dejar de manera personal mi currículum, pero como traductora, pero pues nunca me llamaron. Así es que lo que hice fue contactar a personas en Facebook de compatriotas, de mexicanos que estaban allá, pues para conocerlos, para conocer sus experiencias y también para hacer networking. Y yo pensaba que con hacer este networking pues me iban a contactar, que iba a poder saber cuáles son sus necesidades, cómo era la cuestión ahí para conseguir trabajo, etcétera, ¿no? Yo iba, como te digo, era la primera vez que me iba por tanto tiempo a un país y luego más en cuestión de trabajo, yo iba en blanco, entonces yo no sabía cómo era la cuestión allá, qué te pedían, etcétera. Y bueno, sí conocí a varias personas, sus historias, muchas personas lo que hicieron para poder conseguir un trabajo en Canadá, pues era a través de una agencia, que ya sabes que hay agencias donde te califican y de acuerdo a tu puntaje, que son calificaciones que estipula el gobierno de Canadá, pues muchas personas pagaron a este tipo de agencias y ya una vez que había alguna empresa que se interesaba en su perfil, pues los contrataban y ellos ya se iban. Pero desde luego pues el pago para estas agencias pues tenían que hacer pedir préstamos y bueno, estaban allá ya trabajando de esa manera, como los profesionales que eran, no tenía nada que ver con la traducción, desde luego, porque eran personas que yo conocía en Facebook, que empecé a conocer en Facebook, pero que pues sí se endeudaron, ¿no? Y que estaban pagando préstamos que habían hecho desde aquí, desde el país. Y bueno, algunas cuestiones migratorias por las cuales no podían salir, etcétera. Y también conocí a otra parte de la moneda de personas que se habían aventurado casi como yo y que por decir así, se aventaron a trabajar de lo que sea, desde carpinteros, pintores que pintaban fachadas o casas, plomeros, electricistas y que les enseñaban, ¿no? Y que bueno, pues estaban ganando pues lo que ellos pensaban muy, muy bien, ¿no? A pesar de que tenían carreras universitarias, pero ese no era mi objetivo, yo no quería estar en un trabajo así, yo lo que pensaba era por lo menos pues dar clases de ya sea de inglés o de español, o mínimo estar como niñera. Así es que bueno, durante ese mes o esas 3 primeras semanas yo estuve yendo a entrevistas, a dejar mi currículum y bueno, con las personas que conocí en estos grupos de Facebook de mexicanos en Canadá, pues empecé yo a hacer conexiones y empecé a saber cómo era la cuestión ahí para conseguir trabajo. Incluso habían mexicanos que pedían que se les enseñara inglés porque pues no podían subir de puesto, que estaban en un trabajo y que pues estaban ganando por horas ciertos dólares o cierta cantidad de dólares, pero que ellos querían ganar más y que para eso pues les pedían el inglés. Así es que yo, conociendo estas historias, pues hice un post o una publicación en estos grupos de Facebook anunciando que yo daba clases de inglés y también de español. Pero fíjate que empezó ahí una situación bastante agresiva y de ahí fue muy difícil para mí porque yo estaba cobrando en ese momento a $10 canadienses la hora, lo cual estaba bien, cotizando ahí con personas que ofrecían también clases de inglés, pues no estaba elevada ni tampoco estaba bajo, estaba dentro del estándar y muchos, lo tengo que decir lamentablemente, muchos compatriotas pues me decían que estaba muy elevado el precio, que
que cómo era posible que yo cobraba eso a los propios compatriotas, que debería de cobrar $5, ¿no? Incluso hubo ahí, pues ya sabes, en Facebook, ¿no? Este tipo de comentarios agresivos, de odio, incluso una chica, la cual no recuerdo su nombre, pues me defendió en estos comentarios, incluso puso en su comentario de, oye, pues ¿qué quieres, que lo haga gratis o que no te cobre nada? Entonces, bueno, fue una experiencia muy, muy, muy dura, porque fue ahí cuando empecé a darme cuenta que no iba a ser tan fácil como yo había pensado el conseguir un trabajo allá en Canadá. Después estuve investigando que error, yo no lo hice antes, sino lo hice ya cuando estuve en Canadá, que para poder tú ejercer como profesional de la traducción, si eres extranjera, tienes tú que primero revalidar ciertas materias y segundo hacer un examen para poderte certificar como profesional de la traducción, ya sea en tus lenguas de trabajo o en las lenguas, por ejemplo, de Canadá, que es el inglés y el francés. Y eso yo no lo sabía. Así es que entendí en ese primer momento, cuando me enteré, por qué no me estaban dando trabajo como traductora, porque no estaba certificada. Incluso para poder trabajar con agencias muy pequeñas, a fuerzas te piden que estés certificada por el gobierno, que aquí en México pues los únicos que se certifican son los peritos traductores, pero allá, si tú quieres traducir cualquier tipo de texto y de cualquier idioma, te piden una certificación, tienes que pasar un examen y ese examen te habla de que tienes las capacidades y los conocimientos para poder trabajar como traductora. Y eso yo no lo supe ya hasta después. Entonces dije, bueno, con razón no me estaban llamando, ¿no? Estas agencias para poder trabajar con ellas. Así es que bueno, empezó ahí el desánimo al enterarme yo de eso y investigar. Y aparte, aunado a los ataques que yo recibía de los mismos compatriotas, de que pues mi hora por enseñarles inglés era muy elevada, pues eso me empezó a bajar anímicamente. Y luego llegó un momento pues de esta soledad, porque no conocía yo a nadie, entré yo en estos grupos de conversación, pero pues los hacían cada semana y durante los otros días y durante el día, pues yo me sentía en una gran soledad, empecé a entrar en una especie de depresión, que yo digo que no era una especie, era una depresión, primero por estar lejos de mi familia y también por no empezar a ver los resultados que yo quería, que yo había planeado. Y pues esto se agravó más porque en otros grupos de Facebook yo hice otras publicaciones y no sé si esas mismas personas que ya habían visto mi publicación en otros grupos, pues me seguían atacando. Era como si me siguieran o me rastrearan y me seguían atacando. Fue realmente muy, muy duro y también muy, muy frustrante, que los mismos compatriotas, en vez de que te ayuden, pues te atacaban, ¿no? Así es que pues ya no hice publicaciones de que daba clases, empecé a buscar otro tipo de grupos donde necesitaban que les dieran clases de español, pero pues no tenía tanta demanda como cuando te piden que des clases de inglés, ¿no? O que había gente que pedía que les enseñaras inglés o simplemente practicar. Así es que pues esa parte de como maestra de español tampoco se estaba dando, que era mi segunda opción de trabajo para estar allá en Canadá. No se estaba dando y la situación se empezó a agravar, de que iba a un puesto, a otro, dejaba currículums a uno a otro, incluso en un restaurante estaban solicitando una mesera y dije, pues bueno, voy a hacer mi currículum y voy a poner ahí mis datos y poner ahí información e incluso inventar, ¿no? Me atreví yo a inventar un currículum que yo era mesera, pero al entregar el currículum me decía el dueño del restaurante si ya había trabajado en restaurantes en Canadá. Y desde luego pues le dije que no, que había trabajado en otros restaurantes, en otro país. Entonces, pues me dijo que no, que él necesitaba gente que tuviera experiencia en restaurantes en Canadá. Y yo tampoco no podía inventar información, porque si ponía datos de restaurantes en Canadá, pues al momento de que iban a hacer una llamada para preguntar referencias por mí, pues obviamente iban a saber que era una mentira, ¿no? Y bueno, yo suponiendo
que el dueño del restaurante iba a hacer una llamada para pedir referencias de mí. Entonces imagínate, fue una cosa tras otra, una frustración muy grande de que mis objetivos y lo que yo había planeado no se estaba dando y que era muy complicado en la situación en la que estaba poder yo conseguir un trabajo allá en Canadá. Así es que pues el desánimo seguía y bueno, a veces no tenía yo ganas de salir, a veces sí tenía ganas de salir y distraerme y a veces dedicaba 1 o 2 días pues a turistear porque también había apartado un presupuesto para conocer las principales atracciones allá en Toronto, pero pues con el desánimo, la desilusión, también la depresión en la que estaba, pues tampoco no tenía muchísimas ganas y aún así pues salía. Sabía que necesitaba estar en contacto con personas, aunque no conocía a nadie, pero por lo menos salir, ver gente, pues eso me ayudaba a mi estado de ánimo. Así es que, bueno, por unos 2 días pues estuve ahí turisteando, conociendo ahí los lugares más emblemáticos de Toronto, la Torre CNN, perdón, la Torre CN, ya estoy confundiendo con una cadena de noticias, la Torre CN, el acuario, el estadio de béisbol, etcétera. Pero el desánimo pues estaba ahí y lo que hice, dije, bueno, si no es como maestra de español ni como maestra de inglés, pues bueno, como niñera, ¿no? Entonces, bueno, empecé a postularme como niñera y una chica, no recuerdo si era colombiana o peruana, pero era de Latinoamérica, se dio cuenta de mi anuncio y me escribió en privado por Messenger y me contactó y me dijo que si quería yo ser niñera, le dije que sí. Y bueno, nos citamos en un restaurante, recuerdo, algo así, y no recuerdo muy bien por qué me contactó, pero bueno, el caso es que no, nos vimos y bueno, ella me comentó que había llegado a Canadá y que empezó como niñera, pero que era un trabajo muy, muy duro y que habían otros puestos de trabajo donde te daban más dinero, que el de niñera era pues un trabajo rudo y muy, muy cansado, ¿no? Incluso ella estaba buscando a una compañera, a un roommate, para compartir gastos en un departamento que ella estaba pagando. Y ella estaba trabajando, creo, como asistente o algo así en una empresa, entonces me contó su historia de a ella cómo le fue, ¿no? Que sí le costó trabajo conseguir un puesto como niñera y después de ahí pues brincó a asistente, creo que de una empresa. Entonces le dije, oye, pues me gustaría a mí quizás ser tu roommate, pero no te lo puedo garantizar porque ya se me está acabando el dinero, ya habían corrido 2 meses y yo había apartado para 3 meses y medio. Y bueno, ya se me estaba acabando el dinero y le dije, oye, yo no puedo prometerte estar más de 3 meses porque los planes por los cuales yo había venido, pues no se están dando. Entonces, ¿para qué voy a comprometerme contigo si no sé qué va a pasar y no sé si voy a regresar? Que todo me estaba diciendo que sí, que me debía de regresar. Incluso yo tenía yo ganas de regresarme antes, pero yo había pagado mi boleto redondo de ida y vuelta, entonces todavía me faltaba un mes y cachito para regresarme. Dije, no quiero perder ese dinero, así es que pues bueno, tuve ahí que aguantar más con estos desánimos y con estos resultados que no eran los que yo estaba esperando. Y bueno, con esta historia de esta chica, pues eso aunó más a que estuviera con un decaimiento total, de decir, bueno, entonces no sirvió de nada estar aquí, venir aquí, solamente no he tenido más que fracasos uno tras otro y busco otras opciones y bueno, es lo mismo, golpes, fracasos, no conocía yo tampoco a nadie, que esa era una parte que también me estaba pegando mucho emocionalmente, porque yo no platicaba con nadie y platicaba con la gente del Airbnb, pero pues no era lo mismo, ¿no? Platicar con alguien y que te contara su historia. Eran pláticas sencillas de, pues, hola, ¿cómo estás? Y dime cuáles son las atracciones y dónde tomo este autobús, etcétera. Pero no era una plática como tal. Pero bueno, en Facebook encontré grupos de conversación en inglés donde se reunían en diferentes lugares y conocí a esa gente de todo el mundo. Eso me ayudó muchísimo a salir de esta depresión y de este bajo estado de ánimo, porque ya
durante la semana yo iba a diferentes lugares y platicaba con diferentes personas y me servía yo para practicar y mejorar mi inglés. Entonces conocí historias de diferentes personas, de diferentes regiones del mundo donde iban ya sea a estudiar o que había un intercambio de trabajo por parte de sus gobiernos, otros que sus papás habían llegado a Canadá y que ellos crecieron ahí, la mayoría eran asiáticos, etcétera. Entonces fueron historias muy interesantes, diferentes, y bueno, lejos de esas historias donde les iba muy mal y donde pues solamente escuchabas que no había como un futuro en ese país, pues escuchar estas historias donde estaban ya haciendo su proceso migratorio para allá, que les dieran la residencia y luego la ciudadanía, pues eso me animaba a mí, ¿no? Yo decía, bueno, hay entonces una salida a todo esto, ¿no? Entonces eso me ayudó muchísimo. Incluso hice amistad con una chica iraní, muy linda, y con ella estuve platicando y me contaba que ella estaba estudiando ahí en Canadá y que su esposo estaba trabajando ahí. Entonces esas historias pues me ayudaron muchísimo, y tener este contacto con esas personas, ya no en el club de conversación, sino ya me reunía con ellas en restaurantes o ir a pasear a algún lugar, y eso me animó muchísimo. Pero después pues venía otra vez el bajón de estado de ánimo, porque yo seguía pues en este objetivo de buscar un trabajo, y yo no quitaba el dedo de renglón de como niñera, ¿no? Aunque yo había escuchado con esta historia de esta colombiana que me contactó que era un trabajo muy rudo, pues llegó un momento que yo ya no le hice caso a esa historia que rondaba en mi cabeza y decidí seguir como niñera, pero pues tampoco no obtuve resultados. Entonces la depresión empezó a agravarse muchísimo más, procuraba yo salir, pero bueno, estaba ahí en este sube y baja de emociones, hasta que finalmente pues mi hermana me dijo, oye, ¿sabes qué? No estás obteniendo los resultados que esperas, ya hiciste todo lo que pudiste para poder conseguir algo, pues entonces disfrútalo. Tienes el dinero, guardaste para poder visitar o estar de turista y conocer los lugares más emblemáticos, pues disfrútalo y ya no te estés acordando de esta parte de no conseguir un trabajo en Canadá. Entonces, pues bueno, eso también hizo que cambiara mi mentalidad y dije, bueno, si ya no puedo hacer más, ya hice todo lo que pude. Incluso llegó un momento en el que yo mandé a imprimir este tipo como de flyers, y me dediqué creo que por una semana o dos, a pegarlos en estos postes de luz, de que yo daba clases de inglés, y tenía un bonche así de gordo de flyers que mandé a imprimir. Ahí me costó bastante, tuve que pagar como $50 canadienses en ese momento para unos 100 o 200 flyers, y yo tuve que pegarlos, y tuve yo que ir a diferentes lugares, diferentes zonas de Toronto, tanto en la parte norte como en la parte céntrica, y a ir a pegar ahí mis folletos. Y luego hubo un tiempo en el que hacía mucha lluvia y mi folleto se mojaba, o a veces ya se despegaba porque los engrapabas. Había como tipo de corchos y los engrapabas, pero yo no tenía grapas, y es que yo los ponía ya sea con este tipo de chinchites que aquí se le llaman en México, o con yures, o con cinta canela, o con cinta adhesiva para pegarlos. A veces sí pegaban, a veces no. Entonces dije, yo tengo que repartir todos estos flyers para que me vean y para que sepan que yo estoy dando clases de inglés. Ya en el grupo de Facebook yo ya no publiqué nada, ya lo que hice fue hacerlo de manera física y pegarlos en diferentes lugares. Los pegaba en restaurantes, en papelerías, en donde yo podía, y los pegaba. Yo pedía permiso y me decían, ¿sabes qué? Pues sí, en tiendas de electrónicos, en tiendas donde vendían bicicletas, en fin, yo los repartí por donde podía, ¿no? Pero pues obviamente no pegó. Incluso nada más creo que di una clase y me pagaron $10, un chico que conocí en un club de conversación, pero fue la única vez que di clases de español a este chico, ¿no? Entonces, pues bueno, ya sabiendo que no estaba obteniendo los resultados y que hice todo lo que pude para
llegara a los objetivos que había planeado y no se estaban dando, pues lo que hice fue disfrutar. Pero no era lo mismo, ¿no? De todos modos, de repente me llegaban estos pensamientos de, oye, pues no tuvo sentido que hubieras venido aquí a ahorrar, mira, no te están saliendo las cosas como tú planeabas. Entonces fue muy frustrante porque en ese momento yo era pues muy controladora, ¿no? Ahora ya no lo soy, gracias a Dios, pero en ese momento era muy controladora y si yo había planeado todo y había yo diseñado todo lo necesario para poder estar allí y conseguir mis objetivos, ¿por qué no se estaba dando todo? Pero desde luego yo no podía controlar la respuesta que yo iba a tener allá, ¿no? Entonces, bueno, fue una situación muy, muy difícil. Y bueno, finalmente pues llegó el gran día de regresarme. Yo ya estaba con ansias de regresar, aunque hablaba con mi familia de manera constante, pero pues no era lo mismo, ¿no? Sí fue fuerte saber que no había conseguido los resultados, pero la gran ventaja es que tomé la decisión de irme a Canadá. Yo había escuchado antes en un podcast de personas que se arrepentían cuando estaban personas en su lecho de muerte y que lo comentaba una tanatóloga, que de qué se arrepentían esas personas que ya estaban con enfermedades terminales, pues comentaban que se arrepentían de no haber hecho tal cosa, que no se arrepentían de cosas que habían hecho y que no les resultó, sino de cosas que no se atrevieron a hacer. Entonces, el escuchar ese podcast y lo que explicaba esta tanatóloga con personas que ya estaban con enfermedades terminales, eso fue el impulso que me dio de decir, sí, me voy a Canadá y voy a ahorrar y voy a hacer toda una planeación para irme allá, porque no quiero que después a la vuelta, al dar la vuelta o al hacer una introspección, darme cuenta de que qué hubiera pasado si yo no me hubiera tomado la decisión de irme a Canadá. Entonces, agradezco que haya tenido ya ese valor de decir voy allá, aunque no resultó lo que yo esperaba, pero bueno, fue una experiencia linda porque conocí gente, platiqué, conocí un país y la zona de Toronto que yo no conocía, entonces eso me ayudó muchísimo, ¿no? El viajar, aunque, bueno, era un viaje que el que yo hubiera esperado, ¿no? Era una parte de un viaje derivado de no conseguir un trabajo en Canadá. Así es que bueno, pues regresé. ¿Y qué fue lo que hice? Cuando regresé, pues decidí pues enfocarme en cómo generar una marca personal, cómo generarme un lugar en el mercado. Y gracias a eso y a empezar a ver diferentes tipos de cursos para poder crear un canal de YouTube y darme a conocer es la razón por la que estoy ahora aquí. Si yo no hubiera tenido esa experiencia de Canadá y hubiera salido, perdón, como yo hubiera esperado, créeme que este canal no hubiera existido. Así es que decidí regresar, desde luego, y enfocarme en qué eran los recursos que yo tenía aquí en el país y que yo quería, desde luego, crear una marca personal y sobre todo que era algo que me rondaba en la cabeza antes incluso de irme a Canadá y que estaba yo trabajando, de hacer algo distinto y de salirme de donde yo estaba, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que yo quería hacer un impacto hacia los demás, porque cuando yo salí de la universidad, pues YouTube no tenía el alcance que tiene ahora, ni siquiera estaba TikTok, ni siquiera estaba Instagram, con eso te digo todo, solamente estaba YouTube y estaba Facebook, y no tenía el impacto que tiene ahora. Entonces, yo cuando salí de la universidad, pues yo necesitaba alguien que me orientaba, cómo conseguir un cliente, cómo hacer un currículum, y entonces viendo que que a mí me había sido complicado conseguir un lugar en el mercado antes de conseguir este trabajo en el que estuve por 5 años, pues sé que esos mismos miedos y esos mismos problemas o dificultades, pues los siguen teniendo los que están estudiando, los que ya salieron de la carrera de traducción. Por eso fue ese ímpetu de crear el canal de YouTube y bueno, decidí al momento de regresar, crear toda una marca personal, todas las estrategias de marketing, pues decidí yo crear un canal para ayudar a toda la comunidad y a las futuras generaciones, ¿no? Entonces, gracias a esa experiencia, yo no la llamo mala experiencia, en su momento sí la llamo mala experiencia, pero gracias a que no se dio esos objetivos que yo estaba buscando en Canadá, pues tengo ahora este canal que sé que te ha estado ayudando por los comentarios que me dejas. Y bueno, te dejo la moraleja, esta reflexión de por qué me fui a Canadá y cuál fue lo que yo
extraje como aprendizaje de esta experiencia, que sí fue muy difícil, créeme, porque nunca había vivido yo una depresión como la que vivía allá. Entonces fue muy, muy dura. ¿Cuál fue la moraleja? Que te atrevas a hacerlo aunque te dé miedo. Si tienes planeado hacer algo, pues hazlo aunque te dé miedo. Y si no te salen las cosas como tú no lo planeaste, es por algo. Hasta ahora lo entiendo de que no salieron los objetivos o lo que yo quería, porque tenía que estar yo aquí y porque era algo que necesitaba la comunidad de traductores y de futuras generaciones, tener un canal en donde comparto todo lo que he aprendido y lo que sigo aprendiendo. Entonces imagínate, por algo suceden las cosas y ahora ya lo comprendo. Bien, espero que te haya entusiasmado, si es que te entusiasmó, o que te haya motivado a tomar alguna decisión o a planear algo este video. Compártelo a cualquier colega que le puede servir. Regálame un like si te gustó y nos vemos en la siguiente.